Buenos días a todos. A continuación vamos a seguir con el módulo de vía biliar, de cánceres de los ductos biliares, y para mí es un gran gusto presentar a una real eminencia en este sentido, dado que hay pocas personas que cuenten con tanta experiencia y tantas publicaciones, tanto como primer autor o coautor en cánceres de vía biliar tratados con radioterapia en cualquiera de sus settings, ya sea adyuvante o neoadyuvante, dado el poco o la poca supervivencia o el pobre pronóstico que presentan los pacientes. Así es que me complace realmente presentar al doctor Christopher Crane y les pido un aplauso para él, por favor. Buenos días. Es un honor que ustedes me invitan a Ciudad de México. Es mi primera vez y me gusta mucho. Gracias por todo y gracias por Erika por tu hospitalidad. Okay. Entonces, inglés. Me pidieron que hablara de cáncer biliar, que es un grupo de cánceres muy diverso. A veces la radiación neoadyuvante tiene un papel, a veces no, a veces es paliativa y a veces no. ¿Cómo avanzo las diapositivas? Bien, la primera consideración es el patrón de la enfermedad y diseminación en estos cánceres. Me voy a concentrar en colangiocarcinoma intrahepático y el iliar, porque creo que son las dos patologías donde creo que la radiación tiene un papel y podemos identificar de acuerdo a los datos y a las ideas que tenemos. La cirugía es muy efectiva para el colangiocarcinoma intrahepático, tiene una sobrevida, tiene beneficio. El tratamiento paliativo también logra un beneficio de sobrevida similar en ese grupo. Sin embargo, del 70-80% de los pacientes con enfermedad metastásica, a fin de cuentas, que es un riesgo que socava, por lo menos ahora, ¿no?, de la radiación adyuvante para márgenes positivos. Por ejemplo, el colangiocarcinoma iliar, por otra parte, tiene una diseminación más local y locorregional. La tasa de márgenes positivos es más alta y una tasa de diseminación más baja. Estos pacientes mueren comúnmente de la enfermedad local. La diseminación a distancia es menos común. En la quimiorradiación adyuvante, por ejemplo, en cuanto a márgenes positivos, hay que tomar en cuenta el patrón de la recurrencia y diseminación de la enfermedad, el riesgo que compite de la enfermedad metastásica, el estado o el estatus de los márgenes. Por ejemplo, si el margen es positivo, la radiación muchas veces es lo que se aplica, pero la quimioterapia no. También el riesgo de comorbilidad y mortalidad por progresión de la enfermedad local, y si el cáncer regresa, hay algo que podemos hacer, y voy a hablar de algo al respecto, o de algo, perdón. La reconstrucción previene que se dé una dosis de radioterapia en el caso del colangiocarcinoma iliar. Hay otra oportunidad de salvar un tumor de recurrencia locorregional. Me voy a concentrar en el colangiocarcinoma iliar. En este caso, los márgenes están cerrados frecuentemente, son positivos, hay diseminación locorregional. La experiencia del trasplante en Estados Unidos indica que la radiación es una gran diferencia. Sé que es controversial, pero sí es importante en el éxito de esa estrategia de cura. Estudios de pequeñas cohortes han mostrado que la radiación o los márgenes positivos son la razón de la radioterapia.
Esta es enfermedad con márgenes positivos. Este es un gran predictor de mal resultado en el colangiocarcinoma iliar. La invasión al espacio, también la sobrevida a 3 años va a depender del estatus de los márgenes. El estudio del Memorial Sloan Kettering muestra que el 60% de los pacientes con colangiocarcinoma iliar tuvieron recurrencia locorregional. Es diferente al hepático, en el que la recurrencia aislada es menor. Para revisar la experiencia de los trasplantes, y yo sé que alguien que está aquí enfrente de mí no va a estar de acuerdo, pero la experiencia inicial de colangiocarcinoma intrahepático, de colangiocarcinoma iliar no ha sido exitoso, y eso es por la tasa de recurrencia, que fue muy alta. El 47% tuvo recurrencias local o del resto. Publicaciones de los 90 casi abandonaron o sugieren que debemos abandonar la estrategia porque no tuvo éxito. Y posteriormente los investigadores en la clínica Mayo incluyeron quimiorradiación preoperatoria con braquiterapia, y en otras instituciones se adoptó la estrategia. El esquema actual, que creo que es el más directo, es no usar la braquiterapia intraluminal, solo radiación con rayo externo a una dosis de 9 a 15 grays. En un consorcio de 12 centros en Estados Unidos, la sobrevida global a 5 años de los pacientes que fueron trasplantados tuvieron una sobrevida de 50, pasaron de 20 a 50% de sobrevida cuando se incluyó la radiación en el tratamiento. Y en tumores más pequeños fue aún mejor. 25% dejó el estudio. Entonces, esto sugiere que el control del tumor local era un paso importante para el éxito de esta terapia. Estudios sobre tratamiento adyuvante con radiación están limitados. Estos fueron entre los primeros 2 reportados que evaluaron radiación postoperatoria. El del lado izquierdo es de Johns Hopkins. Se escogieron a los primeros pacientes para recibir radiación con sobrevidas similares a los que no recibieron radiación. Hubo más invasión a la arteria hepática y parenquimal en pacientes seleccionados para radiación. Concluyen que la radiación no fue efectiva, pero hubo un gran sesgo de selección. Tuvimos un hallazgo similar en el MD Anderson, en donde los pacientes con márgenes positivos y ganglios positivos recibieron radiación, los de ganglios negativos y márgenes negativos no. Y tuvimos resultados similares en estos pacientes de alto riesgo. Concluimos que la radiación representa las características de alto riesgo, y esto presenta resultados similares para quienes tienen ganglios negativos y márgenes negativos. El primer autor del estudio de Hopkins se fue a otra institución, el que fue el primer autor en este artículo, viendo su experiencia sobre el tratamiento de colangiocarcinoma con quimioradiación, y sugiere que la quimioradiación mejora la sobrevida global. La curva superior son los que recibieron la quimioradiación postoperatoriamente, y hubo mejores resultados en los resultados más recientes.
Pacientes, por ejemplo, con márgenes positivos, este es un estudio de Japón que mostró mejoría de la sobrevida en pacientes con márgenes positivos con el uso de radiación transoperatoria y radiación postoperatoria comparada con aquellos con márgenes positivos que no tuvieron tratamiento adyuvante postoperatorio. Un estudio similar de la Universidad de Yonsei en Corea muestra en el panel superior pacientes con márgenes positivos mejoraron la sobrevida con radiación, a diferencia de los que no, y de igual manera la sobrevida libre de enfermedad se reduce con la quimiorradiación. Se sugiere que al menos con pacientes con márgenes positivos hay una mejoría en la sobrevida libre de enfermedad y global, tal vez al controlar la enfermedad local y regional. Hubo un estudio en el JCO prospectivo, fase 2 del SWOG, 80 pacientes con colangiocarcinoma ilear y de vesícula biliar. El 32% era ilear, 32% o un tercio con márgenes positivos. Los que tenían márgenes positivos tenían casi los mismos resultados a los que tenían márgenes negativos. Todos recibieron radiación. Lo que sugiere es que estos pacientes con márgenes positivos no les va mal si la quimio es parte de su tratamiento. Desafortunadamente no se ve lo que puse aquí, pero este es la declaración de consenso de la ABPBA. Me invitaron a formar parte de esta declaración. Fui el único radiooncólogo. El bullet de arriba dice que la quimiorradiación se le debe ofrecer a pacientes con márgenes positivos. El segundo dice que se debe ofrecer quimiorradiación si hay ganglios positivos, y para los otros se debe considerar. Es un consenso. Cuando los cirujanos no tienen suficientes datos, hacen un artículo sobre una conferencia de consenso, pero si comparan esto con lo de ASCO, en la conferencia de consenso de ASCO, el significado puede ser muy sutil cuando se traduce al español. Que la diferencia es que la capecitabina adyuvante debe ofrecerse y que los pacientes con márgenes positivos se le podría ofrecer quimioterapia. La palabra no es tan fuerte. Debe es cuando hay datos aleatorizados que tal vez nunca tengamos. Así de fuerte es la recomendación de este panel. Ahora, colangiocarcinoma intrahepático. Este es un estudio que muestra resección quirúrgica con terapia adyuvante en azul, que tiene los mejores resultados. En rosa es la sobrevida, que no es tan buena solo con cirugía, y los otros dos sin cirugía. Ciertamente tienen la peor sobrevida. Como verán, la cirugía es un tratamiento paliativo efectivo, al menos hasta que tengamos mejores tratamientos adyuvantes. Solo el 20% de los pacientes está vivo a 5 años. Y eso es porque el riesgo que es enfermedad metastásica. Este es un ejemplo de un paciente que tratamos con quimiorradiación y de ablación con diseminación metastásica en los segmentos 4A y 4B. Un ejemplo de lo que le pasa a estos pacientes con diseminación metastásica a distancia, muy comúnmente, pero la razón principal por la que mueren es porque tienen insuficiencia hepática por el tumor primario. Por eso controlar el tumor es lo más importante. Entonces, este es un resumen de las recomendaciones del tratamiento adyuvante. Pacientes con márgenes positivos y con ganglios positivos, se debe utilizar tratamiento radiación para el colangiocarcinoma
colangiocarcinoma iliar, pero en el colangiocarcinoma intrahepático surge la pregunta de si hay márgenes positivos después de resección. La pregunta es, ¿hay que incluir radiación como parte del tratamiento? Y de hecho yo creo que es mejor esperar y para ver si el resultado va a ser recurrencia local aislada. En lugar de tratar a todos los pacientes que tienen un riesgo de 70% de falla metastásica con quimioradiación, podríamos concentrarlos en los que tienen recurrencias aisladas, porque si hay recurrencia local aislada, tenemos la oportunidad de dar radiación de alta dosis para, en el 90% de los casos, se va a eliminar el tumor. No quería hablar tanto de cáncer vesicular, pero hay alto riesgo de diseminación metastásica a distancia. Hay que tener cuidado cuando recomiendan quimioradiación. Por lo general se debe dar mucho tiempo antes de considerar dar radiación en pacientes con márgenes positivos. Ahora voy a hablar de tratamiento definitivo, comparando el colangiocarcinoma intrahepático y el iliar. Los pacientes con colangiocarcinoma intrahepático por lo general mueren por el tumor primario si este no se retira, y eso es porque tienen obstrucción de la vena porta y obstrucción del árbol biliar que da lugar a pérdida parenquimal hepática. Si son inoperables, si damos una dosis de radiación alta, podemos controlar el cáncer que prolonga la sobrevida, pero sigue prevaleciendo la insuficiencia hepática. Este es el área de preocupación, cómo confluyen las venas. Vean el árbol biliar y las ramas de la vena porta. Son áreas que, si el tumor tiene acceso a estas áreas, podría ocasionar un proceso gradual de insuficiencia hepática. Este es un ejemplo de un paciente que lo muestra, lo que vi cuando estaba en Houston, en el MD Anderson, una mujer de 51 años que presentó un colangiocarcinoma hepático grande con una vena hepática intacta. Parecía que el tumor iba a ocasionar obstrucción, y para cuando fue referida a nuestra clínica ya estaba en insuficiencia hepática con transaminasas elevadas, con bilirrubina en aumento. Vean la congestión del hígado con esta CT de simulación, tomografía de simulación. No la tratamos con radiación, hablamos seriamente con ella sobre el hecho de que estaba en insuficiencia hepática. Fue tratada, de hecho, por mi colega Melen Javle con Avastin, irinotecan también, y pensamos que no le iba a ir tan bien. Pero de hecho, se le desarrolló flujo colateral de la vena umbilical que permitió que el hígado drenara y respondió a la quimio, y luego le dimos dosis de radiación. Vivió 2 años más a partir de que tuvo insuficiencia hepática, pero este caso muestra el hecho de que el tumor puede ocasionar insuficiencia hepática y mortalidad, y esto lo hace comúnmente, sucede comúnmente. Voy a llegar a la serie que publicamos en el MD Anderson en un minuto, pero este es el patrón de muertes en estos pacientes. Es un análisis de aumento de dosis. Pacientes con un control inadecuado que murieron por insuficiencia hepática en el 90% de los casos. Los diferentes esquemas que usamos, ablativos, con control del tumor de 80 a 90%, se puede dar en 5, 10, 15 o 25 tratamientos. Lo más común que hacemos, como son tumores grandes, lo damos en 15 a 25 tratamientos, pero la dosis de radiación que queremos lograr es 100 grays. Funciona muy bien, lo toleran muy bien, pero es una práctica muy especializada, yo diría. No muchos centros en Estados Unidos ofrecen este tratamiento para tumores hepáticos. Estas dosis se basan en un estudio de escalamiento de dosis en
80 pacientes con carcinoma intrahepático. Aplicamos estas dosis ablativas con la disponibilidad de nuevas tecnologías como terapia con protones y guiadas con imagen, sosteniendo la respiración para el movimiento respiratorio. Y estas son las curvas de sobrevida. Del lado izquierdo es control local del tumor, del lado derecho es sobrevida global. La línea azul es dosis de ablación. Esto es al momento del diagnóstico, y las líneas azul, amarilla y gris son la dosis de radiación, los esquemas de radiación estereotáctica. Hay una buena relación entre el control del tumor y la sobrevida global, como pueden ver. Estos dos esquemas los usamos en todos los pacientes y acabamos con un control más o menos del 80%, y esto lo repetimos en el Memorial Sloan Kettering. Hicimos un estudio prospectivo, igual al que hicimos en el Mass General, terapia con protones nada más. Estos fueron los cánceres que tuvimos. El control del tumor fue del 90% y 70% en los intrahepáticos. Aumentamos la dosis de radiación para los tumores centrales, lo cual resultó en mejor control. Y se puede ver una sobrevida media muy buena. Esto sugiere que el control del tumor es excelente, con un beneficio en la sobrevida que se prolonga. Este es un ejemplo de un tumor muy grande inoperable que recibió 100 grays al centro del tumor y 75 grays en la periferia. La dosis equivalente es hasta mayor, es como 150 en medio del tumor. Tiene que hacerse con mucho cuidado, pero en el lóbulo derecho pues se hace muy fácilmente. Y tuvo una respuesta completa, está viva 2 años después con 2 recurrencias intrahepáticas pequeñas y está otra vez con quimioterapia, que esta es una historia muy común. Este es otro ejemplo de un tumor en el lado izquierdo, el lóbulo izquierdo. La pregunta es, ¿dar quimioradiación preoperatoria para bajar el estadio? Realmente no cambian la anatomía. No podemos decir la anatomía es tan diferente que es posible hacer la cirugía. Es diferente a lo que vemos con la quimio. En mi opinión, debemos o hacer radiación o cirugía definitivas. Si no pueden operarse, o sea, si no hay datos de neoadyuvancia para el intrahepático, para los pacientes con cáncer intrahepático, tampoco queda claro si la resección es segura después de dosis ablativas de radiación. Así que no pensamos en bajar el estadio de la enfermedad, más bien se trata del tratamiento paliativo más definitivo. A veces surge esto también, ¿qué pasa con el papel de los tratamientos embólicos en cáncer? Carcinoma hepatocelular tiene éxito, en los colangiocarcinoma intrahepáticos que no son tan vasculares, no hay tanto éxito. Este es un estudio que les recomiendo que lean si les interesa el tema, que compara la efectividad de terapia arterial hepática para colangiocarcinoma intrahepático. Yo inserté lo de inefectivo, tal vez es un mejor título. El mejor grupo es con 5F, el grupo que recibió 5FU, dominado esto por el grupo del Memorial Sloan, que logró un buen control tumoral y sobrevidas medias en este grupo de pacientes, pero el 80% de los pacientes en sus estudios han sido de primera línea. Entre más llevan estos tratamientos de primera línea, mejor van a ser los resultados. Viendo los resultados de terapias embólicas, la quimioembolización transarterial, TACE, las sobrevidas medias son de 10 a 12 meses. De TACE, que es avanzado, es como lo mismo, y Y90 es como lo mismo. Las generaciones más recientes de embolización no han cambiado los tumores, porque tal vez fueron tratados de manera incompleta con tratamientos embólicos. Y hablando de tratamientos definitivos para carcinomas no resecables, no tenemos los mismos resultados en estos pacientes porque todos tienen stents, colonización por E. coli del árbol biliar, colangitis recurrente que da lugar, a fin de cuentas, a empeoramiento de la esclerosis biliar, y acaba
acaban muriendo por ello. La sobrevida media es como de 12 meses con dosis estándar de radiación, y aquí pueden ver que va de 10 a 16 meses. Aún con braquiterapia intraluminal, los mejores estudios de la Universidad de Duke tienen una curva, pero esto es anecdótico si viven más tiempo. Les damos dosis ablativa porque es bien tolerada, pero la expectativa de sobrevida a largo plazo es menor por la morbilidad local de la colangitis, que es recurrente y que pues no tenemos una buena solución más que resección quirúrgica. Entonces, episodios de colangitis es el motivo de la muerte. Para los intrahepáticos es obstrucción del flujo de entrada y salida venoso, y obstrucción del árbol biliar, que es causa común de muertes relacionadas al tumor. Entonces, las mejores indicaciones para radiación en tumores biliares, en mi opinión, son para el colangiocarcinoma intrahepático, dosis ablativas de radiación. Las dosis más bajas podrán ayudar, pero no tanto. Si podemos dar dosis ablativas de radiación, se va a lograr un beneficio de la sobrevida, que es el doble de la dosis que damos. El papel de la quimio y radio en estos pacientes está limitado. Casi nunca recomiendo quimio y radio adyuvante. Cuando lo hago es cuando veo la anatomía postoperatoria y veo que dónde está positivo el margen, y si hay recurrencia local, y si voy a poder aplicar una dosis ablativa. Con frecuencia está el duodeno, el intestino delgado, colon pegado a ese pedazo del hígado, y en este caso se aplica después de la quimio. Para el colangiocarcinoma ilear, la radiación se da postoperatoriamente en márgenes positivos, posiblemente en ganglios positivos, aunque los datos, o no hay buenos datos para hablar sobre ganglios positivos, pero hay un patrón de diseminación locorregional. No hay consenso porque los datos están sumamente limitados. Perdón que está todo desordenadas las diapositivas, no sé por qué se corrompieron así. Quiero agradecer a mis colegas del Memorial Sloan Kettering. Aquí están Ghassan Abu Alfa, Carla Aj, ahí está el nombre de Peter Allen también, Peter King y nuestros gastroenterólogos que nos ayudaron mucho con estos pacientes. Muchas gracias.